Nuestro invitado de hoy es el Dr. Rodolfo Islas Cortés, un reconocido ginecólogo obstetra con más de 51 años de experiencia médica. Se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969 y posteriormente se especializó en ginecología y obstetricia en la misma institución. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Sexología, Asociación Civil. Actualmente es miembro de la mesa directiva de AMEC, Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. Es especialista en el tratamiento de enfermedades como la endometriosis, menopausia, mioma y virus del papiloma humano. Islas Cortés es reconocido por su profesionalismo y dedicación en el cuidado de la salud de sus pacientes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divaneando. Quería comentarles que hoy vamos a tener un programa bien importante para nosotras las mujeres y también importante para nuestros compañeros de vida, y me refiero a hombres y mujeres. Olvidémonos de géneros y sexualidades, aquí estoy hablando de organismos. ¿Qué vamos a vivir en esto que se llama la menopausia y la perimenopausia? Para ello nos acompaña el doctor Rodolfo Islas Cortés. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ya conocimos anteriormente un poquito, porque nos lo dio resumido de su amplia trayectoria. Vamos a empezar por lo básico, doc, porque creo que este tema es tan amplio que vamos probablemente a acabar haciéndolo en un par de bloques, ¿va? Pero quería preguntarle primero, ¿qué es menopausia? ¿Qué es perimenopausia? Pues mira, antes que nada, quiero darte las gracias por esta invitación que me haces y a todo el público saludarlo y decirles gracias por su presencia. Pero bueno, pues estás hablando de un tema que realmente es sumamente importante, no nada más para la mujer, sino conocerlo el hombre, porque de alguna manera él también participa dentro de esta etapa de la menopausia de la mujer. Tú me dices, ¿qué es la menopausia? Menopausia nada más es una fecha. Es una fecha que es la fecha de última regla. Y de eso, pues ha tardado un año en diagnosticarse, porque cuando deja de menstruar todo un año en la mujer es cuando hacemos el diagnóstico. Para eso ya pasaron muchas cosas, y esas cosas son las que vienen antecediendo a esta etapa de la menopausia, sí, que es la perimenopausia. Okay. Entonces, nosotros para entrar... ¿Es peri por periferia? Ah, ok, perfecto. La peri es antes, okay. O bueno, porque si no podría ser también premenopausia, pero se le conoce en términos médicos como perimenopausia. Qué bueno que nos aclara eso, porque también he escuchado el término premenopáusica y pensé que estábamos equivocados, pero no, ambos son es la misma cosa, ¿no? Okay. Se trata del mismo tema. ¿Y esto nos puede agarrar en cualquier momento, verdad, doctor? Bueno, no es en cualquier momento. Lo que pasa es que esta etapa de la mujer, porque vamos a considerar que no es una enfermedad, de ahí tenemos que partir. Es un periodo de vida más de la mujer, y un periodo que considero de gran importancia y de gran actualidad. ¿Por qué? Porque primero vamos a tratar un tema que se trata de un ser humano, que es la mujer. Wow. Y segundo, porque vamos a hablar de un tema de mucha actualidad. ¿Y por qué de mucha actualidad? Porque la vida en el ser humano, en el mundo, está aumentando su número de años. Así es. Hoy las personas viven alrededor de 80 y hasta más años. Entonces, ¿qué pasa con la mujer si realmente llega a la etapa de la menopausia alrededor de los 50, 51 años en nuestro medio? Pero la perimenopausia se inicia desde mucho antes. Entonces, si nosotros no estamos atentos a esto, cuando llegue la mujer a los 50, 51 años, que es cuando diagnosticamos la menopausia, pues vamos a tener ya un problemón. Entonces, lo que se trata de la perimenopausia es que vamos a prevenir, eso es lo más importante de todo, a prevenir todo lo que a la mujer se le va a esperar en este cambio de vida que va a tener. Sí. Primero, para empezar, y es donde quisiera yo remarcar mucho, que se acaban los años reproductivos de la mujer, pero hasta ahí. Digo, pero la verdad es que no la sexualidad, por supuesto que no. Acabas de decir algo bien importante. La sexualidad es un conjunto de situaciones increíbles que influyen: la parte económica, la parte social, la parte cultural, la parte biológica, en fin, son una serie de factores que intervienen, ¿verdad? Y que de alguna manera forman parte de la vida misma del ser humano, de la salud del ser humano. Y ahí es donde usted y yo nos integramos, doctor, porque psique y cuerpo ahí se están conjuntando. Todos los cambios hormonales, todos los cambios físicos que me están pasando, me van a pegar de una manera u otra, doctor. Yo lo que he notado en las pacientes que me han tocado atender es que se vive una suerte de duelo
de duelo y de golpe de realidad, porque uno se va dando cuenta que efectivamente, y esto tiene que ver con la cultura, no está tan sencillo. Por supuesto. Yo me acuerdo, Doc, que cuando yo era chiquita decían que una mujer se realizaba cuando tenía un hijo, así de feo era antes, sí, ¿no? De verdad, o sea, como si la valía fuera tu reproductividad, es decir, aquí hay una paradoja tremenda, no sé si usted la vea, doctor. No se habla de la regla, o no se hablaba, afortunadamente las nuevas generaciones están cambiando, no se hablaba de la regla, pero tampoco se habla de cuando ya no tengo la regla. Entonces, una mujer, eso sí me preocupaba mucho, porque me gustaría que si empezáramos a cambiar esos paradigmas. La mujer solamente, ¿yo sabe cómo le digo, Doc? Que se cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones. No sé cómo ve usted. Fíjate que acabas de tocar una situación muy importante. La mujer en la historia siempre ha estado, desde que empezó Adán y Eva. Acuérdense, ¿qué pasó con Adán? Que aceptó la manzana de Eva, y esto le trajo a Adán muchos problemas, hasta la muerte misma. Entonces, realmente ahí empieza el problema para la mujer. Si yo fuera psicoanalista de Adán, le diría, bueno, perdóname, pero la decisión de comerla terminaste tomándola tú. Sí, entonces desde ahí empieza, ¿cómo empieza a tomarse a la mujer, no? A la mujer se le empieza como a tomar algo que le va a traer problemas al hombre, ¿no? Sí, y entonces, sí, qué feo. Sí, y la verdad es que esto pues ha ido cambiando, qué bueno para todos, ¿no? Porque no somos seres diferentes, somos seres complementarios. Qué bonito lo dijo. Sí, y además de eso, pues la verdad es que cuando el hombre se da cuenta que la mujer empieza a cambiar de esta etapa que le llamamos que es la desgracia del hombre es la mujer, a la etapa que hoy estamos viviendo, ¿verdad? En donde la mujer también estudia, también trabaja, también ejerce puestos importantes, porque todo esto fue cambiando poco a poquito, porque cuando la mujer empezó a trabajar y a estudiar, nunca ocupó puestos de ejecutivos, empezó como secretaria, porque el puesto ejecutivo lo tenía el hombre. Claro. Entonces vean ustedes cómo fue cambiando toda esta etapa de la mujer, al grado de que a la mujer se le tenía nada más como el receptáculo de los niños, eso era todo. El hombre era el que daba la vida, porque él el que producía el espermatozoide. Ay, qué triste. Y entonces pues eso ya ahorita ya no se toma en cuenta. ¿Y sabe qué es lo más padre? Que no se necesita tener hijo para reproducirse, porque hay mujeres pariendo proyectos, dando obras, trayendo paz al mundo, trayendo ideas, o sea, eso también es reproducirse y dejar huella, creo yo, ¿no, Doc? Y entonces ahí es donde volvemos a tomar el tema, que mi menstruación se vaya no significa que se va mi vida, ni que se va la etapa productiva, ¿es cierto? Totalmente de acuerdo. Es una etapa de inflexión nada más, en donde la mujer toma la reproducción como el final de su vida, pero no, porque ahí empieza otra parte que es muy importante, la sexualidad. Y la sexualidad empieza desde que se nace hasta que se muere. Entonces, ya lo decía mi amigo el Freud. Freud lo decía mucho, muy claro, y en aquella época, así toda de mochos y demás, imagínense cómo le cayó cuando habló de la sexualidad, del deseo sexual infantil reprimido. Pero tiene usted toda la razón, la sexualidad y la sensualidad son dos afectos que me han pegado. Son dos conceptos diferentes, sí, sensualidad. Quería yo llevarlo ahí. ¿Sabe por qué? Porque si hablamos de sexualidad, así como cultural e históricamente se ha llevado, hablamos de reproducción, o sea, de tener un coito. Pero la sensualidad, yo escuché alguna vez, que vamos a aprovechar que ustedes no son ginecólogo, es sexólogo también, yo escuché por ahí que la piel y el cerebro son los órganos más erotizados y erotizantes. Pues yo creo que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel, y ahí es donde se empieza la sensualidad, ¿verdad? El tocar la piel del ser humano, como es la mujer, pues eso es sensualidad, pero sexualidad tampoco son relaciones sexuales, que eso quede muy claro, porque todo el mundo piensa que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales, y eso no es cierto. La sexualidad es parte muy importante de la vida, no nada más de la mujer, sino del hombre, pero tratándose de la mujer, la sexualidad piensa que se va a acabar cuando termina su vida reproductiva. Y no es cierto, porque hoy tenemos que considerar a la menopáusica como un fenómeno sexual activo, y es un fenómeno que debe ejercerse desde que empieza a tener su vida normal, de los 14, 15 años en adelante, porque es cuando viene la menarca. Nosotros tenemos que entender que la mujer empieza a transformarse a partir de la primera menstruación que tiene en su vida, y entonces en este momento empiezan los cambios sexuales, que son precisamente el crecimiento del vello púbico, la forma redondeada de su cuerpo. Entonces, a partir de ese momento, la mujer entra en lo que es la sexualidad, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que eso va a persistir hasta la muerte. Entonces, cuando una pareja
empieza a tener problemas, y es una de las cosas que la perimenopausia debemos entender, cuando la pareja empieza a tener problemas sexuales o de sexualidad, empieza a distanciarse, y al empezarse a distanciarse empieza a crear una cosa que se llama disfunciones sexuales, y esas disfunciones sexuales empieza todavía más a disparar. Que luego me lo voy a robar para hacer un programa solo de disfunciones sexuales, si me lo permite. Sí, cómo no. Va. Bueno, disfunciones sexuales es cuando hay una falla persistente, que quede muy claro esto, que es persistente en alguna de las etapas o de las fases de la respuesta sexual humana, según Master y Johnson. Master y Johnson hablaba de 3 fases: una fase de deseo, una fase de excitación y una fase de orgasmo. Entonces, la mujer, estas fases están muy claras y muy bien definidas. La fase de deseo es como cuando empieza, y es la parte que se afecta durante la menopausia o la perimenopausia. ¿Por la lubricación vaginal, doctor? Sí, principalmente es eso, la parte de la resequedad que existe, no nada más en la vagina, sino en todo su cuerpo. Las mucosas empiezan a estar resecas. ¿Por qué? Porque los estrógenos también tienen que ver. Fíjense nada más, la mujer es hormona dependiente, y además es cíclica, porque todo esto se da cada mes, y se da en bolito, ¿no? Entonces, cuando la mujer deja de tener esto, empieza a tener todos los cambios: la resequedad de la piel, se le empieza a arrugar la piel, la vagina se reseca, y por lo tanto, si hay resequedad de la vagina, también hay pérdida de fuerza muscular, y uno de los músculos que participan en la sexualidad son los músculos del periné, y los músculos, además del periné, son los músculos de la vagina, y ahí, si hay pérdida de músculo, pérdida de fuerza muscular, pues también cuando se tienen relaciones sexuales, aparte de doler, ya no tiene un orgasmo adecuado, ya no dura lo mismo que duraba antes. Y en el hombre, pues por supuesto que también sucede, no crean que en el hombre no pasa nada. En el hombre también disminuye la erección, la fuerza de la erección, y todo esto hace que la fase de deseo se vea mermada, y si se disminuye la fase de deseo, la fase de excitación ya no va a existir. ¿Por qué? Pues porque le duele a la mujer también, y porque tiene dispareunia, que eso es el dolor del momento. Y viene otro dolor, doctor, de mi lado. Ese duelo que le estaba yo platicando. El duelo de ya no poder sentirse tan plena, inclusive, ¿por qué no cuestionarse si la pareja va a sobrevivir como pareja afectivamente? Y olvídese de lo sexual, afectivamente esta fase, y ahí es donde yo los invito a todos, por favor, acérquense a un terapeuta si lo necesitan, no solo de pareja, también individual, porque viene esta parte en la que tenemos que reacomodar otra vez los afectos, los pensamientos, las emociones, para poder encontrar y redescubrirnos. Yo siempre les comento a las personas que llegan con este tipo de situaciones, lo padre de aquí es que estamos renaciendo una nueva etapa, y podemos, si tenemos un poquito de imaginación, podemos reconquistar a esa pareja que a lo mejor ya no nos habíamos acostumbrado a lo mismo, y ahorita podemos experimentar cosas nuevas, ¿no? Así es, definitivamente, pues es una etapa increíble que la mujer la está tomando a mal ella misma, porque así lo ha creado la sociedad. La sociedad siempre ha etiquetado a la mujer así, cuando le cambia el carácter, cuando le cambia todo esto. Estás menopáusica, estás menopáusica, pero eso es con el afán de molestarla, ¿no? Claro. Pero ¿por qué ese cambio de carácter? Por la falta de hormonas. Entonces, las hormonas de los estrógenos y la progesterona hacen que ella duerma bien, y si no duerme bien una persona, pues ¿qué va a pasar al otro día? Que se altera su carácter. Por prescripción médica hay que entrarle. Pues sí, de verdad. Ok, no, tiene toda la razón, y también sí, efectivamente también es importante que uno siga sintiéndose deseado, deseada. Eso. ¿No? La perimenopausia, aquí yo le quiero empezar a hacer algunas preguntitas técnicas, porque he recibido algunos comentarios de algunas personas que me pidieron que se los hiciera llegar el día de hoy. Por ejemplo, existe la famosa menopausia precoz, ¿cierto? Sí, señor, prematura. ¿Cómo podríamos pensar que estamos hablando de eso? Y dos, ¿hay manera de preparar a la mujer para que la mujer llegue de una manera más óptima a todos esos procesos de perimenopausia y menopausia? A nivel biológico, emocionalmente, pues cada quien con su terapeuta, ¿no? Evidentemente que esto es muy cierto, y por eso es la palabra perimenopausia, porque es antes de la menopausia, que nos permite conocer los problemas que va teniendo la mujer. Y entonces, como médicos, cuando nosotros tenemos a la paciente enfrente y andan de los 30, 32 años o 28, por ahí, y nos va a consultar por algún otro problema que no es sexualidad, que no es menopausia, si nos va a consultar por algún problema a lo mejor
de infección vaginal, alguna cosa, nosotros como médicos sí tenemos que hacer preguntas específicas para ver si no está entrando en la perimenopausia. ¿Y cuáles son esas preguntas específicas? Primero, que se altera su regla. Pues esa es la primera, si es hormona dependiente y ya no hay hormonas, pues lo primero que se va a alterar la regla. Entonces, en lugar de ser reglas de 2, 3 días, se van a hacer reglas de 8 o 10 días, pero también puede hacerse reglas de que en lugar de tener una regla al mes, como es cíclica, va a tener 2 o 3 veces al mes su regla. Entonces va a ser una alteración bien importante que nosotros tenemos que conocer en el momento en que tenemos a la paciente enfrente. Y si a eso le agregamos que no solamente se altera la regla, sino se altera también la disminución del deseo sexual, y con esto viene a alterarse el carácter, viene a alterarse todos los cambios que va a tener ella físicamente. Si nosotros no los preguntamos, a la mujer por pena no nos dice, pero nosotros tenemos que hacer hincapié en esta edad que está teniendo. Yo les pediría a ustedes, mi querido doctor, que nos deriven a los que nos dedicamos a esto de la salud mental y emocional, que nos deriven a la gente que pudiera llegar así. Le voy a decir por qué, porque no necesariamente es perimenopausia, a lo mejor están habiendo otros problemas emocionales y afectivos que están alterando todo esto, porque se psicosomatizan algunas cosas también, ¿no? Entonces, también sería padre que empezáramos a colaborar un poquito más entre nosotros. Bueno, evidentemente que dentro de la preparación que va a tener la mujer, no solamente es con el médico ginecólogo, aquí debe tener un grupo de médicos que debe participar, entre ellos el psicólogo. ¿Por qué? Porque los cambios psicológicos que va a traerle todos esos cambios a la mujer son muy fuertes, y si nosotros no la tenemos preparada en esta etapa de la perimenopausia, ella va a llegar con esto en un problema gravísimo cuando llegue a la menopausia. Entonces nosotros, al derivarla con el psicólogo, ya estamos preparando una parte de los cambios que va a tener la mujer, que son los emocionales, que son los psicológicos, pero también tenemos que prepararla en todos los demás cambios, en que tenga una dieta adecuada, porque la mujer empieza a tomar alimentos que no son los adecuados, como son grasas, como son hidratos de carbono, todos los alimentos esos preparados que hay, pues eso la hacen que suba de peso, pero la mujer en esta etapa tiende a subirme de peso, pero nada más en ciertas regiones, como es el abdomen y las pompas. Entonces, si esto no lo evitamos, cuando también lo puede tratar el doctor, exacto, ¿verdad? El médico. Entonces, en ese momento ahí puede es donde puede entrar otro médico, que es el nutriólogo. ¿Para qué? Para que le mande alimentar adecuadamente y ella sube de peso adecuadamente. Otra más de las cosas que tenemos que evitar. Déjeme interrumpirlo aquí tantito. No se nos ha terminado el tiempo del primer bloque. Vamos a darle un pequeño cortecito. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Estamos para prepararnos para el segundo capítulo de esta entrega con el doctor Islas Cortés. No se lo pierdan, no tardamos en regresar con él.